like a Hellcat. Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a ver lo que son ángulos que se determinan bajo dos rectas paralelas y una transversal que las une. Digamos, esta transversal lo que va a hacer, llamémoslo L3, lo que va a hacer es cortar a las dos paralelas de L1 y L2. Y va a formar ¿cuántos ángulos? 8 ángulos. Cada uno de esos ángulos va a tener un nombre, cada uno se va a determinar bajo un elemento o bajo un reglamento en el cual se van a encontrar variables dentro de estos ejercicios. Vamos a hacer algo interesante. Vean que en dos paralelas, al formar esos 8 ángulos, hay ángulos que se encuentran entre las dos paralelas. Eso se va a llamar ángulos internos. Los ángulos que están fuera de las dos paralelas, que digamos que la intersección fuera este elemento que está acá, o lo que lo separa es lo interno, entonces esos ángulos se van a llamar contextos ángulos externos. Entonces, ¿cuáles son los ángulos internos entre las paralelas? Aquí ya lo veríamos. Si a mí me pidieran cuáles son los ángulos, diría que es el ángulo ¿quién? 2. ¿Cuál ángulo? El ángulo 3. Algo importante, no estoy diciendo que esos ángulos son congruentes, o sea, son iguales. Nada más estoy indicando que esos 3, 4 ángulos que están acá son ángulos internos. ¿El ángulo quién? 5 y el ángulo quién? 6. Serían los ángulos ¿qué? Internos. ¿Cuáles serían los ángulos externos de esas dos paralelas? Y ahí los externos son los que se encuentran en la parte fuera de... Sería el 1, el 4, el 7 y el ¿quién? Y el 8. Entonces sería el ángulo 1, el ángulo 4, el ángulo 7 y el ángulo ¿quién? 8 serían los ángulos externos. Hay un contexto que se llama ángulos alternos. ¿Cuáles son los ángulos alternos? Los ángulos alternos son aquellos ángulos que se encuentran, pueden ser internos o externos, pero que son pares ángulos no adyacentes, o sea que no están a la par. Yo no puedo decir ángulos alternos internos, el 2 y el ¿quién? Y el 3, sino tiene que ser como alternado, o sea que lo separe esta recta, que esa recta habíamos dicho la transversal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los ángulos? Digamos un caso, alternos internos. Los ángulos alternos internos sería el ángulo 3 con el ¿quién? Con el ángulo 6. Estos dos ángulos, el ángulo 3 es congruente, o sea, van a tener la misma medida del ángulo ¿quién? 6. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Significa tienen la misma medida. Mientras que los otros no, solamente si fuera perpendicular, o sea que todos medirían 90. Pero el único que yo puedo decir que los ángulos son congruentes, son iguales, son los alternos. Puede ser alternos internos, que sería el 3 y el ¿quién? Y el 6, ¿con cuál otro 2? El 2 y el 5. El 2 con el 5 serían alternos internos. Si podemos manejar ese contexto igual, pero con los alternos externos, entonces serían ¿cuáles? Ya digamos los que están, primero que estén exteriormente, pero alternados. Vea, el 4 y el 1 no podría ser porque son adyacentes, están a la par. Sería el 4 con ¿quién? Con el 8. Los colores me van a implicar quiénes son iguales, o sea, cuáles tienen la misma medida. Entonces, ángulos alternos externos sería el ángulo 4, va a ser congruente con el ángulo ¿quién? 8. ¿Y cuál otro? El ángulo 1 va a ser congruente con el ángulo 7, vea que son externos y están alternados por la transversal. Entonces el ángulo 7 va a ser congruente con el ángulo 1. Ángulos correspondientes son dos ángulos, dos ángulos o más ángulos que esté uno interno y otro externo. Es decir, uno tiene que estar interno y el otro externo. Lo que pasa es que uno tiene que estar en la misma línea, vean, en esa misma recta. Todos los que están aquí sería, digamos, el 1 con el 6.
Ese sería correspondiente. ¿Cuáles serían los correspondientes? Sería el ángulo 1 es correspondiente, o sea, congruente ¿con quién? Con el ángulo 6. ¿Por ser qué? Correspondiente. Tiene que ser uno externo y otro interno, o interno y externo. ¿Cuál sería el otro? Pero que estén en el mismo lado de la transversal. Y ahí sería el 2 y el 8. El ángulo 2 y el ángulo 8 sería correspondiente. ¿Cuáles serían otros? Y si lo vemos así, el 4 con el 5, el 4 y el 5. El ángulo 4 con el ángulo 5 serían correspondientes. Y el último, el ángulo 3, es correspondiente con el ángulo ¿quién? 7. Los ángulos correspondientes son congruentes. Congruentes. ¿Qué significa congruentes? Tienen la misma medida. Eso es importante a la hora de manejar. Ahora sigue los ángulos conjugados, que serían los últimos. Los ángulos conjugados son dos o más ángulos que se encuentran obviamente situados en el mismo lado de la transversal, pero ambos pueden ser externos o ambos pueden ser ¿quién? Internos. Los conjugados o colaterales no son congruentes, si no fueran de 90, ¿verdad? Estoy hablando, si fueran así, todos, o sea, cae perpendicularmente todos los ángulos, 8 ángulos son congruentes. Entonces, pero aquí no necesariamente son congruentes. Entonces, tienen que estar al mismo lado de la transversal. Y ahí sería el ángulo 4 con quién, y el ángulo quién, y el ángulo 7. ¿Cuál sería el otro? El ángulo 3 y el ángulo quién, 5. No son iguales. Bueno, aquí sería el 4 con el 7. El 3 con el 5. El 1. ¿El 1 con quién? Con el 8. Con el 1 y el 8. No son iguales, repito. El 2 y el 6. El 2 y el 6. Entonces, estos serían conjugados. El 4 y el 7 serían conjugados externos. Conjugados o también se le llaman colaterales externos. El 3 y el 5 son conjugados internos o colaterales internos. El 2 y el 6 conjugados internos o colaterales internos. Y el 1 y el 8 conjugados colaterales externos. Otro que se nos pasa también, ese elemento, es ángulos opuestos por el vértice. El vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos ángulos que se encuentra uno al frente del otro. Y si son congruentes, son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que son iguales. Entonces yo puedo decir, el ángulo 1 es congruente por ser opuesto por el vértice con el ángulo 3. Por eso verde y verde tienen el mismo color. Son opuestos por el vértice. Otro, el ángulo 2 es congruente con el ángulo 4 porque son opuestos por el vértice. ¿Cuál es otro opuesto por el vértice? El ángulo 5 es congruente con el ángulo 8 porque son opuestos por el vértice. Este punto que lo separa se llama vértice. Tiene que estar al frente uno, al frente del otro. Y el último, el ángulo 7, es congruente con el ángulo 6 por ser opuestos por el vértice. Entonces, nuevamente, tenemos que manejar. Los internos son todos los que están aquí adentro. Externos, los que están separados. O sea, que la separación es el interior de las dos entre paralelas. Los alternos son aquellos que está uno opuesto, o sea, que estén alternados sobre la transversal. Pueden ser los dos internos o los dos externos. Dos internos o dos externos. Los correspondientes, uno externo y uno interno. Esos dos son congruentes. Y los conjugados que están en el mismo lado de la transversal, pero no necesariamente serían iguales. Hagamos un ejemplo. Veamos este caso. Tengo dos paralelas, L1 y L2 son paralelas y me están pidiendo cuánto mide cada uno de sus ángulos que están ahí con variables. Muy sencillo. Primero, estos dos juntos suman 180 porque es suplementario. Entonces digo, a 180 le quitamos ¿quién? 84. Lo primero que vamos a hacer. Entonces 180
Entonces aquí sería 6, este quedó 7, 17, le quitamos 8, sería 96. Este que está aquí mide 96. Vamos a hacer un concepto. Encontremos los que están al frente, porque van a ser opuestos por el vértice. Si este mide 96, este mide 96. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Lo primero que tienen que encontrar. Primero es encontrar el ángulo que está a la par, o sea, el suplemento. Y después los opuestos por el vértice. Si este mide 84, n vale 84. Y ahora ya vamos con el otro. El otro lo que vamos a hacer es hacer alternos. Si este mide 84, este mide 84. ¿Por qué 84? Porque son alternados. Este y este son alternos internos y son iguales. Si este mide 84, este mide 84. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Y ok, y este, profe, ya hay 96, porque es lo que me hace falta con 84 a 180 o es alterno interno con este. Y si este mide 96, este mide 96 y se acabó. Entonces yo digo el ángulo X vale 96, el ángulo, en este caso N, es igual a 84 y el ángulo M es igual a 84 grados. Si este mide 105, el de la par va a medir 75. ¿Por qué? Porque a 180 le quitamos 105, serían 75. Es lo que me hace falta para 180. Ahora, si este mide 75, este mide 75. Si este mide 75, este mide 105. Y hagamos algo. Pueden hacer es que todos los alternos internos, 105, este mide 105. Si este mide 105, este mide 105, porque es 0 opuesto por el vértice. Este es alterno interno con este, 105. Y vean que estamos trabajando con 3 paralelas, pero aquí la transversal une a las 3 paralelas. O sea, interseca o corta las 3 paralelas. Si este mide 105, 105. Entonces repito, ¿cómo encontré 105? Voy así en orden. Opuesto por el vértice, 105. Alterno interno, 105. Opuesto por el vértice, 105. Alternos internos, 105. Opuesto por el vértice, 105. Y profe, ¿y el otro? Y ahí el otro ángulo, porque son solo 2 ángulos. 75, 75, 75, 75. Entonces ya podemos decir, el ángulo M es 105. El ángulo omega, que es este, mide 75. El ángulo zeta, o delta, perdón, mide 105. Y el ángulo alfa, que es el último, mide 105. Esta es la solución de estos tipos de ángulos entre paralelas. Bueno, les agradezco y si les gusta el contenido de mi canal, inscríbase. Nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias.